Café Lock Expreso. Buenas y bienvenidos al nuevo Café Lock Expreso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Aquí Óscar Baeza. En esta ocasión voy a intentar hablar un pelín más lento porque en el pasado Café Lock Expreso mucha gente me comentó que iba muy acelerado. Menos mal que no escucharon la primera versión del Café Lock Expreso. En esta ocasión lo que voy a hablar, para variar, es de móviles y comentar todas las novedades que se anunciaron en el 3GSM o Mobile World Congress que se celebró en Barcelona en la pasada semana. No voy a comentar todos y cada uno de los móviles, porque si no os podría estar aquí tranquilamente una hora hablando sobre unos y otros. Entonces lo que voy a hacer es hacer un repaso un poco por encima de cada una de las compañías y de los terminales que se han anunciado. Para empezar, voy a comentar los nuevos LG y los nuevos Samsung, que realmente han sacado lo mismo. Es decir, han sacado un terminal slider, como por ejemplo el Chocolate o el U600 de Samsung, y un slider con el trackpad, lo que sería el cursor para moverte por los menús, con pantalla táctil, y según la aplicación en la que estés cambiarán a un icono u otro y ahí dispondrán diferentes opciones. Y luego un terminal que es completamente táctil, al estilo del iPhone, por ejemplo, como los antiguos F700 de Samsung o el Prada, el teléfono Armani, etcétera, etcétera. Pasando ya a lo que serían los Sony Ericsson y los Nokia, que por ejemplo tampoco es plan de comentar ahora mismo los Motorola o los HTC porque realmente no anunciaron nada innovador, o sea, muy ligerito todo. Entonces, de Sony Ericsson hay tres tipos de terminales. La nueva serie X, que abre con el X1, que es el Xperia, que es un terminal con pantalla táctil, teclado slider y con una infinidad de características impresionantes, como por ejemplo el HDSPA y HSUPA, que son conexión desde el móvil a 3,6 y 7,4 megas, Wi-Fi, GPS con soporte para AGPS, lo que comenté, el GPS utilizando la geolocalización por células móviles, por antenas de móvil, por decir un modo, cámara de 3,2 megapíxeles con autofocus y flash, algo que supera con creces a todas las características que de por sí ya tiene el iPhone. Pantalla táctil de 3 pulgadas, resolución de 800 x 480 píxeles, que ya superaría lo que sería el terminal móvil, acercándose bastante a un UMPC o micro tablet PC, por decir un modo. El teclado slider es totalmente QWERTY y incluye 400 megas de memoria interna con ampliación por tarjetas microSD, que podrían alcanzar perfectamente con las microSD HC hasta 8 GB en la actualidad. Más adelante pues seguramente podremos ampliarle a 16 o a 32 GB. Lo única pega es que Sony Ericsson ha lanzado este terminal con Windows Mobile 6.1, lo que no quiere decir que no sea bueno, sino que ha abierto una nueva veda dejando un poco de lado los teléfonos móviles con Symbian, que ha lanzado una nueva línea utilizando este sistema operativo, pero se ha introducido en el Windows Mobile. Se rumorea que a través de HTC, que le desarrolló todo lo que sería la plataforma para lanzar este móvil. El lanzamiento seguramente será para el tercer trimestre de este año y incluye una funcionalidad impresionante que es los Xperia Panels. ¿Qué son los Xperia Panels? Pues widgets al estilo de, igual que por ejemplo en el iPhone, que todo el mundo habrá visto, que tienen los iconitos para cada una de las opciones. En el X1 podremos seleccionar las aplicaciones que nosotros queramos y mostrarlas en la página principal, que al tener acelerómetro, al girarle el terminal, pues se moverán, se pondrán en forma de baraja de cartas, así un poco de abanico, o una selección de las distintas opciones que tendremos dentro del terminal. Pasando ya a los otros Sony Ericsson que han sido lanzados, ha salido la serie G, que son terminales que podrían reemplazar en un futuro al P1i y al M600 y toda la gama de terminales con pantalla táctil que había lanzado Sony Ericsson, con una pantalla de 2,4 pulgadas, 3G, que es una pena que no tenga HDSPA, pero solo 13 milímetros de grosor. Es impresionante porque comparando con los terminales Nokia, que después ahora comentaré, que han sido lanzados, Nokia tiende a hacer un terminal con muchas funcionalidades, pero muy grueso. En cambio, Sony Ericsson está lanzando terminales muy delgados, pero con casi las mismas funcionalidades que lanza Nokia en sus terminales. Es decir, no sé por qué Nokia no consigue
Hacer más pequeños, vamos, sí, a lo que vamos. Hacer más pequeños los terminales para que sean mucho más manejables y no hacerte un terminal que necesitas otro bolsillo extra de parte del de tu pantalón para poder llevarlo. Esta nueva serie G incluye un terminal con 5 megapíxeles, el G900i, y uno con 3,2 megapíxeles, el G700i, ambos con autofocus y flash, estabilización de imagen y vídeo, y el primero de ellos, el G900, con Wi-Fi también integrada. El lanzamiento seguramente será para el segundo trimestre de año y la verdad es que tiene muy muy buena pinta. También me gustaría probarlo posiblemente, pero por los vídeos y las capturas que he visto por internet, la verdad es que es absolutamente precioso. Sony Ericsson también ha ampliado su gama de Cybershot, que ha cambiado de nomenclatura, pasando de ser la serie K a la serie C, lanzando el C702 y el C902. ¿Qué incluyen estos terminales? Pues con solo 11 milímetros de grosor, al menos el C902i, incluye una conectividad con HDSPA, es decir, 3,6 megas, como he comentado antes, desde el móvil, 5 megapíxeles con autofocus, flash de Xenon, zoom digital a 16x, es una pena que todavía no incluyan zoom óptico, sistema de detección de rostros, que creo que es el primer terminal que lo incluye, estabilización de imagen y vídeo. Pasando al C702, que es más o menos las mismas características, pero reduce su cámara a 3,2 megapíxeles, tiene resistencia a la suciedad de las aplicadoras de agua, es decir, tiene una carcasa mucho mejor, a pesar de ser un pelín más grueso, y incluye GPS. ¿Por qué incluye GPS? Porque Sony Ericsson se ha empezado a introducir en la funcionalidad de fotos geolocalizadas, es decir, la propia foto, nosotros al realizar esa fotografía, automáticamente en la información EXIF, que es la información que incluye por debajo la foto, es decir, como si fuesen, si imaginásemos una fotografía como un archivo de texto, incluiría esa información dentro de ese texto. Utilizando el GPS, lo que nos permite es geolocalizar esa imagen, que al subirla, por ejemplo, a un servicio como Flickr, automáticamente utilizará esa información para localizar nuestra fotografía donde la hemos realizado. Otros dos terminales que han lanzado son el C770i y el W980i. El primero de ellos es un slider más o menos típico con una pantalla de 2,2 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles, normalita, y HDSPA. Básicamente es para llamadas y correos de vez en cuando con el móvil. Y el W980i es un clamshell, es decir, un formato de concha, pero que incluye 8 GB de memoria interna, software Wallman, HDSPA, 3,2 megapíxeles en la cámara, al igual que el W890i y el W760i, es decir, la nueva generación de cámaras normalitas, pero ya de 3,2 megapíxeles, emisor de FM para cualquier receptor de radio, es decir, hay por ejemplo un pequeño gadget para los iPods que tú lo conectas y te permite generar una frecuencia FM donde tú al sintonizarla con una radio pues te permite escuchar lo que estás reproduciendo con el iPod. Pues ese terminal permite eso. A lo que le incluimos también el acelerómetro para girar la pantalla para navegar a internet, el shake control para mover el terminal y hacer distintas acciones, por ejemplo, cambiar la siguiente canción, etcétera, etcétera. Y será lanzado para el tercer trimestre de 2008, es decir, la mayoría de estos móviles serán lanzados para verano y para otoño más o menos del año que viene. Y Nokia, por su parte, ha lanzado 4 terminales que tampoco aportan sobre todo en el 96, pero el resto tampoco llegan a aportar gran cosa. El Nokia 6210 y el Nokia 6220 son las evoluciones del 6110 y el 6120. Terminales que actualmente están en el mercado, pues los ha lanzado con unas mejores cámaras de 5 megapíxeles, ha incluido en ambos GPS. En el primero de ellos, en el Nokia 6210 Navigator, le ha incluido también radio FM, 120 megas de memoria interna, principalmente sobre todo para la descarga de mapas con el Nokia Maps 2.0 con el que lo he lanzado. La cámara de este es de 3,2 megapíxeles, mientras que en el del 6220 Classic, que he comentado antes, ya es de 5 megapíxeles con una óptica de Carl Zeiss, flash de Xenon, salida de televisión, supongo que para reproducir los vídeos directamente desde un televisor, y 3G normalito, es decir, nada HDSPA. Por su parte, el N78 incluye la cámara de 3,2 megapíxeles, que sería realmente la evolución del N73, porque el N77 era la actualización del N73, pero con televisión en el móvil, pero reduciendo la cámara a 2 megapíxeles y no dejando mucho interés por él. El N78 también incluye Wi-Fi y un transmisor de FM, al igual que incluía el W980i de Sony Ericsson. El N96 es el gran lanzamiento de Nokia, que incluye ya 16 GB de memoria interna, una cámara de 5 megapíxeles como su predecesor, el N95,
y 2 LEDs como flash, en lugar de utilizar un flash de Xenon. La pantalla aumenta a 2,8 pulgadas con una resolución de QVGA, GPS, Wi-Fi, HDSPA, Bluetooth y el detalle que ningún terminal de este 3GSM ha incluido el sintonizador de TDT en el móvil. La única pega es que para todas estas funcionalidades Nokia no ha mejorado la batería de tal manera que la reproducción de vídeo o la utilización de las distintas funcionalidades reducen gravemente la batería de tal manera que no podemos utilizar el móvil mucho tiempo. Es una pena, por lo que este móvil se queda como un intento de ser uno de los mejores móviles hasta la fecha, pero que no ha llegado a conseguir hacerlo por culpa de esa batería que es muy floja, por decirlo de un modo. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos hecho un repaso muy por encima sobre todo el 3GSM. Ya comenté que todas las novedades que iban a lanzar. Por cierto, se me olvidaba. Al final sí que se mostró el Google Android, que era el terminal que se había visto en las distintas vídeos de internet, pero pues poder trastearlo. Tampoco aportaba realmente mucho. Y ahora sí, con esto doy por terminado este Café Lock Expreso. Aquí Óscar Baeza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y nos vemos en el próximo Café Lock Expreso o en el próximo Café Lock. ¡Hasta luego!